Iniciamos esta mesa y con Armando Laborde de la Peña. Él es director general de Ashoka, Emprendedores Sociales para México y Centroamérica. Armando Laborde, desde 2006 está con esta responsabilidad. Ashoka es una organización que se esfuerza por dar forma al ciudadano global, al emprendedor y de manera competitiva. Fue primer director ejecutivo de ProMujer México del 2002 al 2006 y parte del equipo fundador de Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios, donde colaboró del 94 al 99. También estuvo involucrado con el movimiento de comercio justo y conservacionista al implementar un programa de café en la reserva de la biosfera El Triunfo en Chiapas, México. Este programa con impacto en lo ambiental, lo social, lo económico, que desarrolló la organización Conservation International en alianza con fuertes aliados comerciales como Starbucks. Lo que me puse a pensar, bueno, que detonar qué es cuál es ese México que queremos, y en el caso de Ashoka está fincado en dos principios de lo que creemos fuertemente en Ashoka. El primero es esta visión de emprendedores sociales. Ashoka lleva 30 años trabajando ya en 70 países en apoyar a lo que llamamos emprendedores sociales, personas que traen propuestas innovadoras de cómo resolver problemáticas sociales con un potencial de muy alto impacto, escogerlas en etapas tempranas y apoyarlas para que puedan tener un impacto grande en solucionar problemas sociales. Y la segunda es que esta visión de ser un emprendedor social no solamente sea visto y actuada por algunas pocas personas en nuestro país, en el planeta, sino cada vez por más personas, que más personas se visualicen como agentes de cambio y desarrollen su potencial. De hecho, hoy por hoy la visión de Ashoka es todos podemos cambiar el mundo, donde quiere decir básicamente que los ciudadanos nos percibimos capaces de ejercer ese potencial de ser agentes de cambio. Si combinamos la visión de emprendedores sociales con una visión de todos podemos tener esa capacidad de actuar como emprendedores sociales, vamos llegando a lo que nos imaginamos como ese México que queremos desde la perspectiva de Ashoka. Queremos un México que tenga a las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando por México una visión cada vez más de emprendedurismo social. Quiere decir esto, pensar problemáticas más de manera sistémica y por lo tanto las soluciones también de esa manera. Queremos también una sociedad que tenga justamente donantes o fundaciones que apoyen y que quieran incidir más en apoyar proyectos que tengan una visión de cambio sistémico, una visión más de emprendedurismo social. Queremos también un México que tenga más personas, que se visualicen como agentes de cambio. Tenemos programas como el de jóvenes que se llama Avancemos, que justamente busca detonar en etapas tempranas a los muchachos que sean personas que se visualicen como agentes de cambio. En fin, o sea, si lo pudiéramos resumir, es como el poder tener una sociedad que se convierta en un ecosistema que favorezca estas dos cosas, que los ciudadanos se puedan desarrollar como agentes de cambio, que ante una problemática no estemos pensando a ver a qué horas llega el gobierno a resolver este problema, sino que nos podamos sentir parte como actores y que actuemos en consecuencia y que vayamos cada vez favoreciendo e incentivando las mejores soluciones de estos ciudadanos. Sabemos que las problemáticas son cambiantes, un par de anécdotas que quiero comentar, pero un día en una reunión justamente compartiendo con directores de Ashoka de distintos países, para mí fue muy interesante ver cómo platicaba la directora de Nigeria, los programas que estaban apoyando los emprendedores sociales en los proyectos que estaban, y fue muy interesante ver que la mayoría de los emprendedores sociales estaban en temas de salud, de educación, problemáticas muy básicas, adecuados a las problemáticas de ese país. Hablando, sin embargo, con los de Europa, veíamos emprendedores sociales con temas de migración, Estados Unidos otras problemáticas completamente distintas. Y esa es como que la visión de Ashoka, los problemas son dinámicos y requerimos por eso un ecosistema, un sistema que esté permitiendo que los ciudadanos ante una problemática presenten sus soluciones. Y esa es parte de la visión del México que queremos. Una última anécdota de esta primera sección que quiero comentar, en Ashoka nos imaginamos y por eso incentivamos y promovemos la innovación social. En una charla con el fundador de Ashoka, Bill Drayton, un día platicando, lo que hizo la innovación en la revolución industrial fue impresionante. En el momento que, o sea, si analizamos y nos ponemos a pensar que el PIB per cápita de la humanidad
por 1200 años, desde los romanos hasta la revolución industrial, no cambió. O sea, la riqueza por persona en 1200 años fue estática, hasta que justamente hubo un sistema que promovió que hubiera una innovación enfocada en los sistemas de producción, pero el PIB per cápita en el 1700 subió 20% después de 1200 años, en el 1800 200 y en el siglo pasado 740%. Hoy quisiéramos que pasara lo mismo en el tema del impacto social. No es un retorno económico, es un retorno social, pero sentimos que si podemos estar incentivando justamente la innovación social, podremos estar teniendo cada vez mayor impacto con menos recursos, y eso es lo que sentimos que puede pasar justamente al promover la innovación. Vemos algunas señales interesantes para nada más afirmar que esto está pasando. Por un lado, Ashoka, que nos dedicamos justamente a conocer a muchos emprendedores sociales, a entrevistarlos y apoyarlos, les puedo decir que es muy alentador ver cada vez más talento incorporándose al sector social. Encontramos egresados de universidades del extranjero que en lugar de venir a trabajar al sector privado, al sector gobierno, deciden crear su propia organización, cosa que no veíamos hace mucho. Tuve en una de las entrevistas hace poco oportunidad de hablar con una persona que estuvo activo desde 1968 y fue como que muy interesante regresar a esa época y acordarnos qué implicaba ser la sociedad civil en 1968, cuando no podías ejercer tu actividad libremente, eras prácticamente una organización clandestina simplemente por estar organizado. Hemos avanzado y personas que antes no nos imaginábamos en este sector ahora lo vemos muy activos. Otro ejemplo, un señor recién jubilado de McKinsey, de todos sus años, que hoy dedica todo su tiempo a estar en una organización con esta capacidad de análisis, de entender una problemática y por lo tanto plantear un proyecto de la sociedad civil que responde. Es una señal muy, muy emocionante. Vemos también dineros de fundaciones, o sea, los dineros que sigan apoyar a las organizaciones cada vez más inquisitivos en saber los resultados y los impactos de los proyectos. Lo vemos platicando con directores de fundaciones empresariales, cada vez con más preguntas de cuáles son los proyectos que están impactando, cómo puedo hacerle yo como director de una fundación para tener más impacto con mis recursos, y eso nos obliga como sociedad civil a demostrar cada vez mejores resultados. Lo vemos con fundaciones empresariales, lo vimos con justamente Montepiedad, tuvimos hace poco unas reuniones, está en un programa muy fuerte de capacitación de todas las IAPs, empezando a medir cada vez de mejor manera el impacto para poder cada vez canalizar los recursos a donde más haga falta. Vemos también una señal alentadora que apunta a este México que queremos. Vemos una convergencia interesante entre lo social y lo empresarial. Cada vez vemos más esfuerzos de organizaciones que están logrando generar recursos para sostenerse, como lo hizo exitosamente el sector de microfinanzas. Lo estamos viendo de igual manera en el sector salud, educación, vivienda, muchos otros sectores, lo cual es una señal muy interesante que va a desarrollar al sector social porque le permite depender menos de donativos y encontrar soluciones que lo hagan de mayor impacto. Y por lo tanto atraer cada vez más talento. Esta parte fue crítica en el sector de microfinanzas, a la hora de ser sostenibles fue el sector que pudo traer un talento impresionante porque era necesario para su capacidad, pero porque lo podía pagar. Y en la medida que eso pase sentimos que va a ir reforzando este círculo vicioso de traer más talento. Vemos también, como señal de que este ecosistema está empezando a funcionar, cada vez más visibilidad de las organizaciones de la sociedad civil. Este año tuvimos un ejercicio que no se había visto, el de Iniciativa México, un ejercicio de todas las televisoras. Nos gustará o no, habrá cosas que se puedan mejorar. Ashoka estuvo presente y parte fundamental de este proceso. Nos tocó hacer el prefiltro de todas las organizaciones, pero nunca habíamos tenido tanta visibilidad del sector social, ni empezamos a tener ejemplos justamente del gobierno que decide apoyar a este sector de manera directa. Y por último, vamos viendo también ejemplos. Hemos tenido acercamientos recientemente, nunca lo hemos tenido antes, con instituciones de gobierno federal que empiezan a acercarse de manera distinta a conocer soluciones que ya están probadas existentes de la sociedad civil, no para desarrollar programas desde su escritorio, sino para ver cómo pueden encontrar mecanismos de alianzas y colaboración de organizaciones que están ya existentes. Estas son este talento, el dinero, recursos cada vez más inquisitivos, la convergencia, lo social y lo empresarial, la visibilidad que cada vez tiene la sociedad civil y las alianzas nuevas que están dando son para nosotros señales de
de que sí estamos caminando justamente hacia un ecosistema, un sistema que está fomentando y apoyando el surgimiento de la sociedad civil. Esperamos, y creo que hay indicios de esto, de que incentivando la innovación cada vez de mayor impacto e incentivando y alentando que cada vez más ciudadanos se vean justamente como agentes de cambio. Bien, en segundo término doy la palabra a Daniel Gershenson, emprendedor social desde 2006, cofundador de Al Consumidor y Alarbo AC desde 2008. Ambas organizaciones promueven reformas que permitan la consolidación de un régimen de ciudadanos emprendedores, acciones colectivas en México. Él ha apoyado desde redes sociales a padres y madres de la guardería ABC y en su empeño por obtener justicia desde hace más de 18 meses del incendio que todos recordamos y que más que noticia nos cimbró también de manera muy estremecedora. Integrante de la Asamblea Nacional Ciudadana y columnista ocasional en Reforma, en El Universal, en La Jornada y el blog Animal Político. Licenciado en Humanidades en Oberlin College desde hace 30 años y actualmente se dedica a causas ciudadanas de tiempo completo. Y estoy agradecido por partida doble, porque cuando nosotros empezamos con este tema de la justicia colectiva, las acciones colectivas o las class actions que actualmente no existen en México, mi socia y yo, Adriana Labardini, llevamos a distintas universidades, centros de investigación, este tema porque calculamos que en una primera instancia iba a valer mucho la pena el que se organizara un evento académico. Y quiero decir con mucho agradecimiento que fue el Instituto Tecnológico Autónomo de México el que asumió junto con nosotros esa responsabilidad el día 17 de noviembre del año 2007, después de que fuimos absolutamente a todas las universidades públicas y privadas de la capital de la República. Entonces creo que el hecho de que el ITAM se la haya jugado por un tema que en ese entonces parecía muy exótico, pues habla bien de esta cultura abierta a otras ideas, y en donde tuvimos la oportunidad de organizar no solamente uno, sino dos eventos que se tradujeron en una enmienda constitucional que permite que grupos ciudadanos y asociaciones civiles puedan pronto pues iniciar juicios colectivos tal y como sucede en países angloparlantes, que fue donde se iniciaron estas class actions, luego pasaron a otros países en el continente americano, México y Haití y quizás algún otro país centroamericano, son las únicas naciones que no cuentan con este instrumento absolutamente fundamental en la nivelación de las reglas de juego que actualmente en nuestro país están demasiado sesgadas a favor de empresas, no todas las empresas, pero sí hay empresas inescrupulosas y también gobiernos en la relación que tienen con los usuarios y con los gobernados respectivamente. La acción colectiva permite, en casos de afectación masiva, como su nombre lo indica, en ámbitos como el del consumo, el del medio ambiente, los derechos humanos, la salud, etcétera, etcétera, permite que esa colectividad, si hay abogados aquí, les voy a pedir una disculpa, yo no soy abogado, igual no lo estoy definiendo según los cánones, pero básicamente lo que ha servido, lo que ha funcionado en estos otros países, que en donde ya existen acciones colectivas consolidadas, es que estas colectividades, estos grupos, estas clases, como les llaman en inglés, que pueden ser de decenas, cientos, miles o hasta millones de personas, pueden recurrir directamente al Poder Judicial, si se certifica la causa y el juez dicta una sentencia favorable a este grupo al que le esquilmaron 5 pesos de su recibo telefónico, o que es un grupo que puede estar defendiendo el medio ambiente, un bosque, una laguna, etcétera. Los ejemplos abundan y no quiero aburrirlos. Si el juez le otorga la razón a este grupo, entonces los beneficios que puedan derivarse de la acción
se hacen extensivos a todos y cada uno de los miembros de esa clase. Eso quiere decir que si un banco está haciendo un cobro indebido, una tarjeta de crédito, que es bastante común en México, donde hay comisiones ocultas e intereses excesivos, bueno, pues todas las personas que hayan utilizado esa tarjeta de crédito, a todas esas personas les corresponde un ajuste, un pago, un resarcimiento, a pesar de que esas personas no necesariamente hayan intervenido directamente en la acción colectiva. El gran efecto, la gran virtud que detectamos cuando se organizó el primer evento en el ITAM y tuvimos oportunidad de intercambiar impresiones e invitar a abogados, a litigantes académicos de distintos países sudamericanos, europeos y de los Estados Unidos, es que además de que se obtienen, digamos que el acceso a la justicia para grupos vulnerables se vuelve una realidad, no es solamente un discurso hueco, ¿sí? Y no solo eso, sino que los proveedores de bienes y servicios públicos y privados, los gobiernos de todos los niveles, automáticamente empiezan a hacer las cosas de una manera más virtuosa, no porque sean hermanitos y hermanitas de la caridad, sino porque ya existe un recurso, ya existe un instrumento que puede significar, que puede traducirse en multas fuertes, en resarcimientos importantes. Entonces esto promueve una cultura muchísimo más equilibrada de servicio, sobre todo en el caso muy específico de los proveedores, pues que en México han hecho su agosto desde siempre. Yo no quiero tampoco generalizar, pero sabemos que en nuestro país se pagan las tarifas telefónicas, las tarifas de internet más caras de los países de la OCDE. Sabemos que en nuestro país se toman decisiones desafortunadas, decisiones políticas que nos afectan a todos, que afectan directamente al medio ambiente sin consultarlo con ninguno de nosotros. Y bueno, la acción colectiva sin que esto constituya una panacea y la resolución de todos y cada uno de nuestros problemas, sí significa la posibilidad de que ciudadanos afectados, repito, sobre todo sectores muy vulnerables, que podrían ser el de las y los discapacitados, que no tienen acceso a un transporte público digno, las mujeres, los indígenas, pues tienen, como dicen en inglés, y si me permiten la expresión, they have their day in court, tienen la posibilidad de recurrir a un juez. Nos queda claro que el Poder Judicial también requiere cirugía mediana y mayor, pero partiendo del supuesto y partiendo de la realidad de que las acciones colectivas existen en países como Colombia, como Brasil, como El Salvador, como Costa Rica, prácticamente todos los países del continente americano, algunos países africanos, Sudáfrica, Uganda, Nigeria, etcétera, países en circunstancias económicas, políticas ciertamente similares a la que vivimos nosotros, pues si en esos países se ha consolidado un régimen de acciones colectivas y se han arrojado buenos resultados, pues no vemos por qué no pueda suceder lo mismo en el nuestro. Estamos trabajando junto con distintas fracciones en el Senado y en la Cámara de Diputados una ley reglamentaria. Hemos estado yendo prácticamente desde el año 2008, incluso ensayamos una variación del mismo tema en la Asamblea Legislativa. Desgraciadamente esa no cuajó, por motivos que seguimos desconociendo, pero tenemos la esperanza de que en este mismo periodo de sesiones ya se puedan dictaminar y aprobar acciones colectivas consensadas. La enmienda constitucional fue aprobada por unanimidad por todas y cada una de las fracciones parlamentarias, cosa que pues nos da mucho gusto, y esperamos
que obtener el mismo resultado en el caso de las leyes reglamentarias, de modo que se equilibre, repito, esta relación, exista realmente un contrapeso que no ha existido nunca en nuestra historia. Tampoco soy especialista en la materia, pero que me parece que la sociedad civil desarticulada o bien la sociedad civil organizada en asociaciones civiles como las que estamos representadas, pues ha sido el gran ausente, ¿no? Me parece que los cambios que se han dado en otros ámbitos han sido cambios negociados desde la cúpula, pero la sociedad civil pues sigue siendo de alguna manera la fea de la casa, y es mediante este ímpetu, este impulso a un instrumento que ha funcionado bastante bien en otros países y que se utiliza estratégicamente. La pretensión no es que nuestra sociedad se vuelva una sociedad litigiosa y que nos estemos demandando porque me dio un resfriado aquí, entonces voy a demandar, me voy a juntar con 15 personas más para demandar a este edificio. Ese tipo de acciones no están contempladas en el proyecto que se está discutiendo actualmente en las dos cámaras. Tampoco están contempladas lo que en inglés se llaman punitive damages, los daños punitivos, que constituyen, bueno, pues una carga adicional para las empresas. Hemos tenido, debo decirlo con mucho respeto, hemos tenido algunas resistencias por parte de una cúpula empresarial y sectores del gobierno que no entienden que estos cambios son absolutamente necesarios para que México de veras ingrese al siglo XXI y se globalicen sus mejores prácticas y podamos abrevar de los mejores ejemplos en otros países. Sí tenemos a una cúpula ciertamente obcecada, cada vez menor, a la que hemos tratado de convencer, con la que hemos tenido interlocuciones directas, porque esta cúpula, bueno, pues tiene empresas, tiene filiales en países donde hay class actions, en países donde hay acciones colectivas, y ahí les va muy bien. Entonces no creo en este argumento de la excepcionalidad mexicana, en donde pues todo lo que sucede fuera de nuestro país en el mundo, pues no se puede aplicar, o sea, no se pueden aplicar esas reglas en México. Ese ha sido realmente el único argumento esgrimido por esta cúpula, que en su momento quiso descarrilar un experimento de acciones colectivas en la legislatura pasada. Eso afortunadamente y gracias a la intervención de actores importantes dentro del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, pues esa tentativa fue, digamos, anulada. Pero bueno, pues la moneda sigue en el aire, no se ha votado todavía. Actualmente en el Senado, que es la Cámara de Origen, faltan 5 sesiones. El senador que está promoviendo esta iniciativa, que es Jesús Murillo Caram, que es presidente de la Comisión de Gobernación, bueno, pues ciertamente tiene la confianza de obtener todos estos votos, pero desde la perspectiva de la sociedad civil, pues tenemos que seguir trabajando para lograr que eso suceda. Les estoy resumiendo de una manera muy apretada, perdón por hablar de más, pero les estoy resumiendo los últimos 4 años de mi vida. No ha sido nada fácil, no tenemos muchos apoyos del gobierno. Agradezco en el caso de Indesol el que nos haya apoyado con un proyecto sobre, tuvimos una serie de mesas interesantísimas sobre aseguradoras abusivas que se niegan a asegurar, valga la redundancia, a enfermos de padecimientos mentales, por ejemplo, que es un tema en donde México sigue siendo también la excepción universal, pero hasta esta valiosísima ayuda por parte de Indesol, pues nos hemos mantenido, pues gracias a las mismas tarjetas de crédito que nos cobran intereses verdaderamente leoninos. Entonces, mi perspectiva hacia el México que queremos es que haya una presencia ciudadana muchísimo más amplia, no solamente en el Valle de México, en la capital de la República, sino en todos los estados, en todos los municipios. Hay personas muy interesadas en defender toda clase de temas. Ha sido un gran reto para nosotros y bueno, pues no vamos a quitar el dedo de renglón.
A los padres les interesa muchísimo, y con esto cierro esta primera ronda, les interesa sobremanera, me refiero a los padres de la guardería ABC, que como ustedes saben se incendió el 5 de junio del año 2009, murieron 25 niñas, 24 niños, edad promedio 3 años, decenas de lesionados de por vida. Pues es esta organización, el movimiento más proactivo de padres de familia de guardería ABC, que se llama Movimientos por la Justicia 5 de junio, están muy interesados en emprender una de las primeras acciones colectivas, que sería una acción colectiva emblemática, preventiva, para obligar por mandato judicial al Seguro Social, a ISSSTE, a Sedesol, que manejan este tipo de guarderías, sobre todo guarderías subrogadas, obligarlas a que pues cumplan con todos y cada uno de los estándares internacionales en la materia. Es una asignatura pendiente, desgraciadamente el gobierno federal no solamente no atiende a los papás, sino que no ha visto el tema de las guarderías como un todo. Entonces creo que sería una magnífica oportunidad para que otros padres de familia pues pudieran tener la garantía de que esta tragedia inenarrable no vuelva a suceder. Y para eso sí necesitamos las acciones colectivas en la medida de lo posible. Si ustedes participan en redes sociales, los exhorto a que nos ayuden a participar. Si me permiten el comercial, nuestra página web es www.alconsumidor.org. También estamos dando la batalla vía redes sociales, Twitter, Facebook. Y bueno, pues mi cuenta de Facebook es @alconsumidor, y este es un tema que nos va a estar ocupando pues todas estas semanas. Muchas gracias, Daniel. Cedemos la palabra a Ana María León Miravalle. Ella es titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL, que representa en este caso la articulación necesaria que la ciudadanía necesita con sector gobierno para poder funcionar. Esta mesa, creo, en ese sentido es bastante rica, y lo vamos compartiendo y descubriendo juntos al hilo de dar la palabra a nuestros ponentes. Ella es secretaria técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de Organizaciones de la Sociedad Civil, que tiene que ver con la ley de fomento, a través de la cual se da un acompañamiento muy detallado a la actividad que realizan las organizaciones civiles y que precisan y necesitan del INDESOL para ello. La sociedad civil el día de hoy es muy distinta a lo que era hace 200 años o a lo que era hace 100, muy distinta incluso a lo que era hace 10 años. Yo les puedo afirmar que la sociedad civil es hoy un pilar en el desarrollo del México contemporáneo, que está influyendo de manera fundamental en la agenda pública, como comentaba Daniel, ¿no? Con estos temas como las acciones colectivas. Es la vanguardia de la ciudadanía que está impulsando que estos temas sean incluidos en la agenda pública, que sin duda trabaja con la población más vulnerable, pero no solamente desde una perspectiva asistencial, sino desde una perspectiva de derechos, en donde los derechos de las personas son lo primero que se reconoce al trabajar con ellas. Es una fuerza, digamos, que está además fortaleciendo a nuestra democracia, que a través de su participación en los distintos aspectos de la vida pública, pues está logrando que esta democracia sea más sólida, más fuerte, más consolidada, más madura, y que además está contribuyendo a la construcción del llamado capital social, de estos vínculos entre las personas, entre las instituciones que permiten que enfrentemos los problemas de manera más adecuada. Está trabajando no solamente, digamos, con los grupos en situación de pobreza, de mayor vulnerabilidad, tratando de incluirlos en el desarrollo pleno de nuestra sociedad, sino que además está en zonas en donde tenemos situaciones de crisis, como en algunos lugares del norte de nuestro país, en materia de violencia, para tratar de reconstruir ese tejido social y volver a integrar a la sociedad en una sola. Así es que, bueno, el valor, la trascendencia, el trabajo que está realizando la sociedad civil es sin duda fundamental. Yo pensé la exposición el día de hoy en dos partes. Por un lado, les voy a decir qué tenemos en una serie de ejes en lo que se refiere al desarrollo de la sociedad civil organizada, y por el otro lado, qué queremos o qué quisiéramos ver. En primer lugar, pues tenemos muchísimas organizaciones que hace apenas unos años no existían como tales. Venimos de un sistema político en donde las organizaciones, si empezaban a salir un poco, digamos, de las líneas establecidas por el gobierno en turno, pues eran o reprimidas o cooptadas,
pero tenemos ya pues varios años en donde estas mismas organizaciones son las que han venido impulsando la transición a la democracia en nuestro país. Hoy tenemos en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que opera el Instituto Nacional de Desarrollo Social en su papel de Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, ya cerca de 13,000 organizaciones. Organizaciones que están en el marco de esta ley y que por lo tanto tienen derecho a una serie de temas, entre otros a recibir recursos públicos del gobierno federal, y también pues tienen obligaciones como el de transparentar su información. ¿Qué queremos? Queremos muchas más organizaciones de la sociedad civil. En una perspectiva comparada a través de diversos estudios que han realizado instituciones en México y en el extranjero, pues hablamos de 13,000 en el registro, y quizá entre unas 20,000 y 30,000 organizaciones en el país que no están incluidas en el registro o porque no quieren recibir recursos del gobierno federal o porque están, digamos, sin ser constituidas formalmente en un estado un poco más de informalidad, o porque quizás son donatarias autorizadas, les interesa recibir donativos de la empresa privada pero no del gobierno. Pero pensando que tuviéramos en el mejor de los casos unas 30,000 organizaciones de la sociedad civil, pues tenemos cifras de hace ya más de 10 años que hablaban de que en Chile había 106,000 organizaciones, en Argentina 120,000 organizaciones, en Brasil más de 300,000 organizaciones, en la India 1 millón de organizaciones, en Estados Unidos 2 millones de organizaciones. O sea que estamos muy lejos, digamos, de esos niveles, en donde además buena parte de la población en estos países trabaja de manera formal en las organizaciones de la sociedad civil. Un estudio de la Universidad Johns Hopkins de 1995 afirmaba que hay países como Holanda, en donde el 14% de la fuerza laboral está trabajando en organizaciones de la sociedad civil, y en México la cifra es de 0.04% aproximadamente. Es el país con más bajo porcentaje en este sentido dentro de la OCDE. De igual manera, pues estamos en una sociedad que no le tiene confianza a sus organizaciones, como no le tiene confianza a las instituciones tampoco. En una encuesta que realiza precisamente un investigador del ITAM, Michael Layton, hablaba más o menos de que al preguntarle a la población qué tanta confianza le tenían las organizaciones de la sociedad civil, aproximadamente 35% de las personas respondió que sí tenían confianza en este sector. Pero los resultados de la encuesta revelan un franco desconocimiento de qué es la sociedad civil, porque si le preguntaban ya con nombre y apellido a la persona qué opinaba de la Cruz Roja, qué opinaba del Teletón, pues subía mucho el nivel de confianza. La gente, por ejemplo, está acostumbrada a dar en las calles, a dar de manera informal, a dar una limosna, pero son pocas las personas que deciden canalizar su apoyo, no solamente en recursos económicos, sino incluso en tiempo, ¿no?, en calidad, digamos, de trabajo, a las organizaciones constituidas. Segundo tema, pues contamos ahora con un marco institucional, con un marco legal que fomenta las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Hace poquito más de 6 años existe la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un marco legal en donde las organizaciones han sido, digamos, la vanguardia, también la punta de lanza en el ejercicio del derecho de acceso a la información para exigir rendición de cuentas de parte de los gobernantes, para poder impulsar agendas públicas. Y tenemos también hace 6 años la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que es una ley que fue impulsada por las propias organizaciones de la sociedad civil y que es importante por un lado porque reconoce las actividades de estas organizaciones de la sociedad civil como de interés público y además, como ya les decía, les da una serie de derechos y de obligaciones a las organizaciones. Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué queremos? Quisiéramos una ley de fomento que se cumpla adecuadamente en todas las dependencias del gobierno federal, que es el que está obligado por esta Ley Federal de Fomento, que realmente hubiera una coordinación, una verdadera política pública a partir de esta ley que generara un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, que otros marcos legales pudieran ser homologados o acercados al espíritu de la Ley de Fomento para que realmente no obstaculicen, sino que permitan la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, muy especialmente el marco fiscal en el que nos movemos todos en este país. Quisiéramos también que la ley pudiera ser replicada a nivel de los gobiernos estatal y municipal,
porque las condiciones de fomento, digamos, entre los 3 órdenes de gobierno y a veces entre las mismas dependencias del gobierno federal son muy distintas. Entonces, pues quisiéramos una mejor ley de fomento y además que se cumpliera y además que fuera pues más general que federal. ¿Qué otra cosa tenemos? Pues el día de hoy tenemos recursos públicos que efectivamente, ya Daniel comentó, se otorgan, se aplican a proyectos dirigidos por la sociedad civil organizada, pero son muy pocos recursos todavía. O sea, tenemos un nivel de crecimiento exponencial de las organizaciones que están inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, pero el mismo presupuesto aproximadamente ya desde hace unos 4 o 5 años, ¿no? Sin contar, digamos, aumentos por inflación. El año pasado tuvimos 350 millones de pesos para presupuesto dentro del programa de coinversión social, que ha sido reconocido como el único programa de demanda que apoya los proyectos que proponen las organizaciones, no los que pide el gobierno, y pues no ha crecido todavía ese presupuesto. Y además pues tenemos también otros casos, otras dependencias en donde los recursos se entregan a organizaciones de la sociedad civil, pero no de manera tan transparente o de manera tan imparcial como procuramos en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, en donde el programa por el que canalizamos estos recursos pues tiene reglas de operación bien establecidas, tiene comisiones dictaminadoras independientes al Instituto Nacional de Desarrollo Social, que son las que asignan los recursos a los diferentes proyectos, y bueno, además tenemos un seguimiento puntual a los proyectos, un acompañamiento y una evaluación de los mismos. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos muchos más recursos públicos para las organizaciones de la sociedad civil y además que no haya obstáculos para la obtención de recursos privados. Me gustó mucho lo que decía Armando, ciertamente hay muchísimas organizaciones que están empezando a hacer lo que llamas el emprendedurismo social y que de esa manera podrían darle mucho mayor sustentabilidad a las actividades que realizan y bueno, eso es lo que quisiéramos. Ahora, ya me faltan nada más 2 puntos, no sé cómo voy de tiempo, pero también tenemos un sector en donde hay una escasa visibilidad, también lo comentaba Armando, en donde pocas organizaciones sistematizan el trabajo que realizan y de esa manera no lo dan a conocer, no muestran esa innovación social que están emprendiendo la mayoría de las organizaciones y por lo tanto pues no se genera confianza ni en la población para lograr recaudar fondos y voluntarios, ni en las instituciones donantes. Entonces, pues, ¿qué quisiéramos? Quisiéramos un sector que fuera mucho más puntual en la sistematización de su trabajo, que pudiéramos, digamos, ir midiendo el impacto que tiene este trabajo y darle la difusión adecuada en diversos canales para lograr generar más apoyos. Y el último punto, pero no por ello menos importante, tenemos hoy en el marco legal, en teoría, pues, se invita y se permite la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, en la ejecución y en la evaluación de las políticas públicas. Pero la verdad de los casos es que son pocas las organizaciones que realmente logran tener incidencia en el ciclo de las políticas públicas. Hay muchas a las que no les interesa, hay muchas a las que sí les interesa, pero quizá no saben por dónde entrarle y hay pocos espacios institucionales que permitan esa participación de las organizaciones de la sociedad civil para la incidencia en el ciclo de políticas públicas. Entonces, pues sin duda quisiéramos una sociedad mucho más activa, con espacios institucionales mucho más claros para que pueda darse este trabajo de incidencia real en el ciclo de las políticas públicas, en toda la agenda pública, en la agenda de gobierno. Entonces, bien, cedo la palabra a Miguel Pulido, él es director ejecutivo de Fundar, licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Se especializó en Derechos Humanos y Procesos de Democratización en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Además, cursó estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor de Derecho de la Información en la Universidad Iberoamericana y sus áreas de especialización son Derechos Humanos, Derecho de Acceso a la Información y Sistemas de Rendición de Cuentas comparados. Ha publicado artículos de opinión en los diarios El Universal y La Jornada. Es autor del libro El Derecho a la Información es un derecho humano, además de coautor de Responsabilidad y Reparación, un enfoque de derechos humanos. Actualmente, como decía, director de Fundar. Por favor. Tratando de contestar la pregunta de el México que queremos, una perspectiva desde la sociedad civil, justo lo que yo traté de hacer es revertir la pregunta y más bien pensar en qué sociedad civil queremos para México, ¿no? Para parafrasearla de manera más adecuada, una sintaxis un poco más propia.
Y lo primero que tendría que decir antes de iniciar esta conversación son algunos puntos aclaratorios. El primero es que pues obviamente es complejo pensar que hay una sola perspectiva de sociedad civil, porque la sociedad civil no es monolítica, ¿no? En sí misma es contradictoria, y si consideramos que la sociedad civil activa, participativa, vibrante existe en sociedades democráticas, tendríamos que entender desde esa perspectiva que es plural y que atiende intereses que no tiene por qué espantarnos que sean contradictorios, opuestos, encontrados, ¿no? Entonces esa es la primera cosa que a mí me gustaría poner en sus términos. La segunda es que sería demasiado que yo tratara de contestar esta pregunta a nombre de todos mis colegas de Fundar. Y aquí inicio un poco como una aproximación a lo que es Fundar. Somos una organización de la sociedad civil que trata de hacer incidencia basada en evidencia, es decir, tratamos de poner el conocimiento especializado, ojo, especializado que no experto, al servicio de la grilla, ¿no? Decidimos participar, decidimos ser ciudadanos políticamente activos, pero para serlos políticamente activos decidimos que a veces es bueno tener mejores fundamentos. Y desde esa perspectiva lo que nosotros tratamos de tener son argumentos sólidos, robustos, mas no irrefutables, porque nos entendemos plurales y entendemos que nuestras propuestas pueden ser desafiadas o pueden ser contradichas por los ejecutores de política pública. Entonces, uno de los valores de Fundar es precisamente la horizontalidad y la pluralidad. Nosotros nos definimos como una asociación apartidista, plural, independiente, horizontal. Y con esto quiero dar un poco cuenta que lo que escucharán los siguientes minutos en realidad es mi perspectiva y bajo ninguna circunstancia es una perspectiva consensuada con mis colegas. Entonces vamos reduciendo ya el espectro de intervención y ya más que queda que la sociedad civil que queremos para México sería la sociedad civil que quiere Miguel Pulido para México, ¿no? Y lo vamos poniendo todo en sus justos términos. Miren, en Fundar entendemos, y aquí doy paso a la siguiente reflexión, que en esta posibilidad de tener participación desde la sociedad civil en los asuntos públicos, una de las cosas que le hace falta a México, que le ha venido haciendo falta a México, es entender que no tiene nada de malo ser ciudadano de tiempo completo y apostar por una carrera desde el tercer sector en lo que se podría definir como una asociación de carácter cívico. Decididamente cívico, que decididamente podamos ser profesionales de participar en los asuntos públicos sin subrogar y sin sustituir bajo ninguna circunstancia las perspectivas ciudadanas, pero sí con la aspiración de profesionalizar nuestro aporte. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que la decidida vocación de quienes trabajamos en Fundar de participar en los asuntos públicos no nos obliga ni tendría que obligarnos a subsumirnos en alguna de las expresiones político-partidistas que ya existen. Lo que nosotros entendemos es que tenemos la posibilidad de participar en los asuntos públicos sin esa incorporación a las expresiones político-partidistas y no por ello decir que lo vamos a hacer en nuestro tiempo extra o en lo que nos sobra de nuestras actividades individuales, sino hacer de esta nuestra actividad profesional permanente, central, prioritaria. Y desde esa perspectiva, lo que nosotros sostenemos es que la participación de la sociedad civil, estoy limitando mucho el espectro, en el monitoreo, control, discusión, propuesta de los asuntos públicos, particularmente de la manera en la que se ejecuta el gasto público, que es la especialidad, una de las especialidades centrales de Fundar, tiene dos valores. Un valor sustancial que es asociado a la democracia, que puede dotar de mayor legitimidad a las decisiones que toman los políticos o la clase gobernante o a quien le corresponde desde su ámbito de competencia. Y la segunda es un valor instrumental, porque en la medida en la que las tomas de decisiones y la instrumentación de políticas se allegan de mejores elementos o de puntos críticos, pueden ser tomadas con una perspectiva más robusta o con una perspectiva más completa. Y paso ya para cumplir mi palabra y honrar lo dicho de ser muy breve a los términos de la sociedad civil que queremos yo y mi otro yo para México. Una sociedad civil que sea capaz de usar sus derechos, que sea capaz de exigir en los ámbitos en donde participe y desde la perspectiva que le corresponda, porque insisto, no tiene que ser la misma, puede ser plural, mejores condiciones de país,
que tenga la posibilidad de participar activamente, que sea tenida en cuenta y que sea tomada en cuenta para los asuntos que le interesan y que tenga capacidad de proponer. Y esto implica una sociedad civil que por lo menos avance a 5 estándares que desde mi perspectiva hoy día no tenemos. Una sociedad civil más democrática, capaz de tener reglas de intercambio al interior de las propias organizaciones de la sociedad civil y de ser consecuente con lo que le exige a los gobiernos. Si mi organización, por ejemplo, que es el caso de Fundar, trabaja y exige transparencia y rendición de cuentas a los gobiernos, que ustedes puedan saber cuáles son los intereses de nuestra organización, cuál es nuestro modelo de gobierno, en qué creemos, cuáles son nuestros intereses. En Fundar creemos en un Estado fuerte, capaz de ser redistributivo, no nos molestan los subsidios, nos gustan los subsidios que redistribuyen la riqueza en un buen sentido. No significa que vamos a generar una masa de personas cómodamente instaladas esperando el beneficio de algo, sino creemos que el mandato constitucional del 31 y del 134 dan para eso, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros pedimos eso, tenemos que ser al interior congruentes. Tendremos que tener un esquema salarial redistributivo, horizontal, sin asimetrías, en donde el director ejecutivo no gane 15 veces lo que gana la persona que menos gana. Y cuando digo consecuente, por ejemplo, si ustedes quisieran saber, pueden ver nuestros estados auditados, quién nos financia, cuánto gano yo, en dónde estudié, cuántos somos, y si alguien tiene más dudas, tenemos ahí un espacio para hacer solicitudes de acceso a la información. Ese es el segundo componente. El primero, insisto, democrática; el segundo, más transparente, que va asociado al tema de la consecuencia. El tercer atributo que creo que no tiene la sociedad civil en estos momentos es que sea más equilibrada. Hoy en día hay grupos de sociedad civil, expresiones de un sector de la sociedad civil con una poderosa capacidad de influencia y con una poderosa capacidad de transformación, y existen grupos con idéntica legitimidad y con idéntico derecho a participar en los asuntos públicos que están totalmente desprovistos de cualquier influencia. Una sociedad civil más participativa, y eso en realidad nos toca a nosotros, a quienes estamos desde el sector de la sociedad civil. No solo se trata de hacerlo un modo profesional de vida, sino un modo profesional de vida participativo, activo, vigente, vigoroso, no una comodidad del ciudadano profesional. Y una última condición que me parece que no tiene una sociedad civil realmente influyente, porque creo que lo que hoy tenemos en el mejor de los casos es legitimadora. Ya se tomó la decisión y después nos llaman para que demos el aval. Gracias. Vamos a escuchar a Mercedes Aragonés y Ruy Pérez, presidente del Consejo del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI. Ella fue vicepresidente del mismo CEMEFI y presidente del Comité de Responsabilidad Social Empresarial por 6 años, hasta marzo de 2010. Miembro del Consejo de Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial, que agrupa a las cámaras de empresarios, a la mayoría de ellas. Es fundadora y miembro del Consejo de la Fundación Walmart de México también. Sin más, Mercedes, por favor, muchas gracias. En el CEMEFI escuchamos y tenemos como socios a las sociedades civiles, instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles, así como a empresas socialmente responsables, fundaciones donantes. Entonces podemos tener una idea de 360 grados de la forma de pensar de unos y de otros. Todo esto relacionado con la sociedad organizada. Pero aparte de esto, aquí estamos pensando el México que queremos, y es un México que queremos para todos los mexicanos, los organizados y la gran mayoría desorganizada que somos. Entonces, aplicando a Latinoamérica las conclusiones que he sacado respecto a cuál es nuestra situación actual y cuáles podrían ser unas situaciones cambiantes importantes a futuro, y digo aplicándolo a Latinoamérica porque están hechos los estudios, inclusive acaba de salir un libro maravilloso que se llama Latinoamérica 2040, en donde viene todo el estudio de cómo están las circunstancias latinoamericanas respecto a los graves problemas que estamos enfrentando todos nosotros. Podemos concluir, digamos, con ciertos puntos básicos. Enormes desigualdades, por lo pronto, entre la sociedad, grupos con grandes fortunas frente a marginación y hambre en un 19%. Mala e injusta distribución de la riqueza. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado?
les gustan 500 años. Marginación, tenemos 100 y pico mil comunidades aisladas con los más altos índices de pobreza y marginación, iguales a los que podríamos tener en las zonas más pobres de África. Falta de empleos, falta de oportunidades para trabajar y llevar una vida digna, que es un círculo vicioso, porque no tenemos preparación entre los jóvenes para poder acceder a ciertos puestos debido a una mala preparación desde kinder, desde pequeños. Entonces, estos jóvenes que salen de una primaria en donde no pueden ser reprobados, de una secundaria deficiente y hasta ahí, son jóvenes con todas las ilusiones y las fuerzas, pero sin la preparación. Y entonces, como consecuencia, emigra nuestra fuerza laboral, la que tiene que hacer el futuro de México. Entonces, esta es una sangría de nuestra fuerza productiva que pasa en toda América Latina. Siendo así que a veces nos volvemos orgullosos de pensar que es la segunda entrada de divisas que tiene México, cuando que debíamos de estar verdaderamente tristes de que esto suceda, de que esa fuerza laboral que se nos va porque no le damos la oportunidad en México, está trabajando, ahorrando y mandando divisas de regreso y constituyendo la segunda entrada después del petróleo. Falta de capacidades, como había dicho, para el trabajo y para la competitividad mundial. Si somos un país que tenemos tal cantidad de tratados con muchísimos países, debemos de tener esa competitividad entre nuestra gente para poder responder hacia los tratados comerciales. Hay una informalidad en la mayoría de tanto los negocios como las personas que trabajan en ellos. No solo en la parte del segundo sector, el sector laboral, sino también lo tenemos en el tercer sector nuestro, en el sector de la sociedad civil, en donde las IAPs y las ACs, muchas de ellas no entregan cuentas de lo que hacen o las entregan a medias porque no están capacitados para hacerlo. Y muchas de ellas son informales. Lo acaba de decir Ana María, que tenemos siempre un promedio de 2 a 3 veces lo que es formal es informal, desde el comercio hasta las organizaciones de la sociedad civil. Esto es un lastre que se refleja en la baja tributación con sus serias consecuencias para la forma de actuar del gobierno como tal. Tenemos monopolios de negocios en la energía, en las comunicaciones, entre otros muchos, con muchas veces contubernio de las autoridades. Y esto trae como consecuencia para la sociedad civil una desesperanza, una frustración y una falta de ideales porque no sabe uno cómo atacar estos grandes muros que se nos presentan. Y si a esto le aunamos una falta de valores y de conciencia cívica que se ha preparado en los últimos 40 años entre nuestra sociedad al quitar todos estos puntos básicos, no solo de las escuelas, sino también de las familias. Entonces, la combinación es fatal. El campo que dejamos es un campo de desigualdades y de una sociedad muy grande con muchas carencias patrimoniales y carencias básicas. Esto es un campo fértil para todas aquellas actividades que se consideran como crimen organizado, narcotráfico y que forman un jugoso negocio donde su mejor campo de recurso humano lo encuentran precisamente en esta pobreza. Se calcula que son 600,000 familias que en México viven del narcotráfico. Multipliquémoslos por 5 y son 3 millones de personas. Un 3% de la población es un porcentaje sumamente alto. Aparte de esto, nos unimos con los ninis, ni empleo ni estudio, en donde tenemos más de 10 millones de chicos con estas características. Entonces, la filtración del mal en las instituciones de gobierno son otra de las características de esta cadena,
una inseguridad que viene en la población, un miedo y una impunidad, lo que nos da una paupérrima imagen internacional, porque si ustedes salen fuera de México, lo único que escuchan de México son malas noticias. Más muertos, más asesinados, hagan de cuenta, el segundo Irak, y yo diría el primero por el número de muertes. Lo que nos lleva al origen de qué vamos a hacer como sociedad para poder solucionar esto. Necesitamos tener una base de educación que no tenemos. Una educación que sea una característica de meritocracia. ¿A qué me refiero? A que sean los méritos de los maestros y de los alumnos los que nos den las calificaciones y lo que nos den un formato de estudios adecuado para el mundo en que vivimos. Entonces, una educación que sea competitiva en el consenso mundial. Para eso hay que hacer una reforma en la calidad de los docentes, ya que ocupamos los lugares más bajos del PISA y del OCDE en ciencias, matemáticas, lectura. El 76% de nuestros niños no las aprueban. Es un reflejo de esta marginación en calificaciones lo que pasa con la sociedad. La educación con menor calidad se encuentra entre la población indígena. Empieza a subir un poco en la población rural, un poco más en la población urbana y un poco más en la población que estudia en escuelas privadas. Entonces estamos repitiendo el ciclo de esa marginación en el concepto educativo. Estamos prolongando más la desigualdad al tener una mayor desigualdad de la calidad educativa entre el que menos tiene y más marginado está y el que tiene un poco más. Aún así, las escuelas privadas no pasan tampoco ni el PISA ni el OCDE en México. Ahora, observemos con beneplácito, yo lo observo desde luego con alegría, la homologación que existe actualmente entre las campañas privadas de la sociedad civil sobre este tema. Todas tienen muy claro que necesitamos hacer un cambio importante en la educación en México para tener de abajo el problema resuelto por lo menos en 15 años, para que podamos sacar una generación con otra forma de estar preparada, digamos. Entonces, la educación de calidad como tema 1, y así tenemos el Consejo de la Comunicación, que está haciendo actualmente campañas a propósito, México Primero, etcétera, etcétera. La sociedad civil organizada acaba de lanzar un ultimátum al gobierno federal exigiendo mejor calidad en la enseñanza con un plazo de 1 año, para quitarle a los sindicatos el presupuesto, la programación de la política educativa y operativa, el que no tengan rendición de cuentas y que muchos estados les entreguen directamente el presupuesto y no les pidan cuentas. Y las prebendas que existen desde 1946, que se puso la ley en la Secretaría de Educación Pública y que no ha tenido ninguna modificación. Entonces, se exige un nuevo decreto con programas acordes. La creación de empresas y la creación de empleos. Eso con una mejor educación desde las universidades también podemos empezar a solucionarlo. El apoyo a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado mediante no acuerdos nacionales, acuerdos primero que nada binacionales. No podemos atacar solamente un problema del que produce, sino atacamos el problema del que consume. Entonces, Estados Unidos y México tiene que ser lo primero. Planes, metas claras, presupuestos acordes. Nada de eso existe. Intervención de países productores, mediadores y consumidores para decisiones conjuntas. México libra solo una batalla. Por eso, esa batalla
pone a tambalear cualquier democracia y cualquier independencia. Mientras Estados Unidos está firme y muy controlado con su población adicta, además generando pingües ganancias en las empresas de armas. Un apoyo alimentario urgente a comunidades marginadas, que lo tienen los convenios de Sedesol, Banco de Alimentos, ONG, plan a mediano plazo, plan a largo plazo, de sustentabilidad a estas comunidades para su independencia y futuro. Problemas complejos por impunidad, contubernio, rampante deshonestidad a todos niveles y apatía. Apatía que hay que tirar urgentemente y son vitales para la solución. Si tenemos muchos Migueles Pulido entre la población, estaremos tirando esa apatía. La población unida, organizada, junto con las empresas socialmente responsables y con un gobierno al que se le exige transparencia y resultados, puede y debe hacer la gran transparencia y la gran diferencia. No tenemos mucha visión para promovernos. Hay que promovernos como lo ha hecho Madonna hoy en Bosques, para lo cual hubo 25 minutos de retraso para poder salir de la colonia. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Andrés Layuz, miembro de la Asamblea Nacional Ciudadana. Él estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE, maestría en Planeación Urbana por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue dirigente de lo que fue el Partido Alternativa Socialdemócrata y coordinador de propuesta de la campaña de Patricia Mercado a la presidencia de la República. Lo primero, y voy a hacer un poco lo mismo que hizo Miguel, con lo cual la verdad es que lo escucho hablar en público y es un gusto coincidir tanto, pero yo no pensé qué sociedad civil queremos, pero sí queremos un México que tenga más o menos X sociedad civil, y X es lo que trataré de contestar. Y por X, creo yo que tiene que ser una sociedad civil en donde está generalizada cierta concepción de la democracia. Y perdón que me vaya a la abstracción, pero a partir de la experiencia que he tenido en diferentes organizaciones, tratando de relacionarme de alguna manera con las instituciones políticas de este país, a partir de esa experiencia pienso, bueno, el problema de fondo es la concepción generalizada que hoy existe de la democracia. Y la concepción que hoy existe de la democracia, que tiene sus méritos, es limitada o está limitada a la democracia electoral. En este país nos convencimos de que había democracia y estar dentro de las instituciones y ser institucional implicaba votar. Y eso no es que sea falso, pero sin duda no es suficiente. Por democracia también quiero decir, y creo que hay que decir, que es el uso irrestricto de todos los derechos civiles. Y eso quiere decir el uso de la libertad de expresión, el uso de la libertad de asociación, el uso de la libertad de manifestación. Las protestas que hay en las calles, que nos pueden caer muy mal si estamos atados en el tráfico, son el uso de los derechos civiles dentro de las instituciones. Se ha generalizado el discurso en nuestro país que manifestarse y protestar es estar fuera de las instituciones, cuando usar absolutamente cualquier derecho civil es estar dentro de las instituciones. No hay institución más clara y evidente que la libertad de expresión. Esa es una regla, es una institución. Si no existe esa institución, no podríamos probablemente estar aquí, etc. De la misma manera que si no existe una institución que nos permita votar, no podemos votar. Entonces, por lo menos son equiparables, votar y expresarse, manifestarse, organizarse libremente. Una vez que se puede plantear el problema de esa manera, entonces creo que hay dos defensas a hacer para los derechos civiles. Una es, igual la que creo que se ha generalizado en nuestro país, y es una moral, es donde simplemente decimos hay que usar nuestros derechos civiles y es bueno ser ciudadano y tenemos la obligación de ser ciudadanos porque eso es lo que hacen los buenos. Y la verdad es que no es suficiente. El IFE nos ha bombardeado los últimos 15 años con campañas diciendo el valor de la tolerancia tal, el valor de la democracia tal, el valor de la libertad tal. Y aunque claro que eso es estar del lado de los buenos en términos generales, eso no es una defensa práctica de la democracia. Y necesitamos poder hacer una defensa práctica de la democracia si queremos poder enfrentar a quienes creen que la democracia no sirve para nada o sirve para muy poco o que simplemente son buenas intenciones de los buenos queremos democracia, los malos no tantos y los prácticos queremos que solucionen los problemas, nos da lo mismo si hay democracia o no.
Y ese discurso se está ahora generalizando. La democracia es bien buena onda, pero nuestro país ha demostrado que tiene límites en su efectividad. Y la culpa es de la democratización. Y están completamente equivocados. La culpa es de quienes no han hecho, y me incluyo, de quienes no hemos hecho, una defensa práctica de la democracia. Y por una defensa práctica de la democracia quiero decir que las mejores soluciones que puede crear una sociedad a partir de sus diferentes formas de organización, que incluye el Estado como una forma de la organización de la sociedad, es decir, esos gobiernos, nos gusten o no, sí son una expresión organizada de la sociedad, esos sindicatos, nos gusten o no, sí son una expresión organizada de la sociedad, esas asociaciones civiles de 3 personas registradas que cumplen todas las de la ley, también son una forma de organización de la sociedad, y la reunión de 5 personas en una sala diciendo yo quiero hacer algo diferente y por eso voy a manifestar y voy a escribir y voy a hablar, etcétera, también son una forma de organización de la sociedad. Y entonces, esas formas organizadas van a tener mejores soluciones y van a ser mucho más efectivas si son muy democráticas, si se toman en serio los derechos civiles, no porque sea de los buenos tomarse en serio los derechos civiles, es decir, insisto, aunque qué bueno que los buenos se toman en serio los derechos civiles, sino porque soluciona mejor problemas. Y esto tiene que ver con una concepción particular de la democracia, y ahí les va, y es, la democracia no solo es un sistema de elección, es un sistema de información, es un sistema para compartir y hacer pública información, y esa información es lo que nos permite, organizados y no, actuar de manera más efectiva. Y les voy a dar un ejemplo que por suerte, porque me permite usar el ejemplo y que no parezca arbitrario, y es el del voto nulo. Quienes participamos en la Asamblea Nacional Ciudadana, y el ejemplo lo uso porque lo discutimos entre los ponentes antes de entrar un par. El voto nulo en nuestro país, para muchas personas organizadas, para integrantes de lo que se conoce como la sociedad civil organizada de los buenos, la sociedad civil organizada de los que no consideramos sociedad civil como los sindicatos o la iglesia o así, todos dijeron el voto nulo es horroroso, es un atentado contra la democracia, está fuera de las instituciones, es un peligro, etc. Y el voto nulo lo que estaba haciendo era pensar, la democracia es un sistema de comunicación. Un país, una decisión pública no puede funcionar muy bien sin saber quiénes son los afectados y quiénes son los interesados. Y el voto nulo lo único que hizo fue decir, hey, aquí hay un grupo de gente que no está de acuerdo con los que están en la boleta. No se puede decir mucho más. Simplemente no está suficientemente de acuerdo para votar por uno de ellos. Dicen, pero eso es no participar en la elección. Efectivamente, es no participar en el acto de elegir. Pero sí es participar en la elección como un sistema de información. La gente que vota por el PRI está diciendo, yo prefiero que gobierne el PRI. La gente que vota por el PRD está diciendo, yo prefiero que gobierne el PRD con más o menos lo que entiendo de sus formas, objetivos, etcétera, de gobernar. Quienes anulamos el voto, estamos diciendo, básicamente no estamos de acuerdo con las propuestas presentadas, porque si me convencían suficiente, hubiera votado por ellas. Entonces, la democracia no solo se puede entender como un sistema moralmente mejor a los no democráticos, no solo se puede entender como un sistema de elección, sino se puede entender como un sistema de distribución y agregación de información. ¿Y por qué es valioso distribuir y agregar información? Y es porque todos, individuos, organizados, gobiernos, tienen límites estructurales para adquirir, procesar y distribuir información. Un gobierno municipal no puede saber dónde están todos los baches de su municipio. No puede ser que el director de obras públicas sepa en qué calles están esos baches. Pero sí, muchas personas saben dónde están esos baches. Es decir, la información está distribuida de manera desigual y aleatoria en las cabezas de muchísimas personas. Y los gobiernos tienen que tener la capacidad de tener acceso a esa información. ¿Quieres poder tapar todos los baches que hay en un municipio? Entonces necesitas gente que te esté diciendo dónde están esos baches. Y eso se puede aplicar a básicamente cualquier política pública. Es decir, la información valiosa para tomar decisiones de manera efectiva probablemente está en la cabeza de quienes viven los problemas que pretendemos solucionar. No están en la cabeza, o digamos, no de manera políticamente relevante, necesariamente, no están solo en la cabeza de académicos, no están solo en la cabeza de políticos, no están solo en la cabeza de expertos, están en muchas más cabezas. Y a veces nos acostumbramos a pensar
que en la democracia lo que necesitamos es que los expertos, los académicos, los políticos solucionen todos los problemas y que si no lo hacen de manera efectiva es justamente porque hay demasiada gente participando. Porque no es que ese señor que quién sabe quién es, vino, levantó la mano y dijo yo opino diferente. Y probablemente que ese señor levante la mano y diga yo opino diferente, resulte mucho más valioso para tomar una decisión de manera efectiva que creer que uno se puede encerrar en una oficina y tomar todas las decisiones y pretender que tiene toda la información relevante para solucionar un problema. Entonces, una vez, si es que pueden estar en absoluto desacuerdo conmigo y ojalá muchos lo estén, una vez que asumimos que en ese sentido práctico la democracia es valiosa, entonces los derechos civiles tienen muchísimo sentido. Y tiene muchísimo sentido ser disidente, y tiene muchísimo sentido protestar y manifestarse. Porque para el gobierno no hay nada más valioso que la información para actuar de manera efectiva. Y resulta que muchos de los que se protestan, manifiestan y organizan, como el ejemplo de Fundar, lo hacen adquiriendo información que el gobierno simplemente o no tiene capacidad, o no puede, o a veces no quiere, de agregar y usar de manera efectiva. Cada vez que hay un debate, cada vez que hay, esos son los 10 minutos, lo que estamos viendo en realidad es un espacio de distribución de información. Entonces, cuando alguien dice, necesitamos que se haga esto porque estas son las reformas que el país necesita, ojalá y lo haga después de una muy amplia discusión en donde pueda por lo menos asumir que tiene más información de la que tenía antes de hacer esa afirmación. Entonces, bueno, esa es una sociedad civil que opera bajo esos supuestos, me parece desde mi muy particular punto de vista, que será una sociedad civil muy buena para México. Hoy tenemos el gusto de contar con la representación de Gisela Noble, directora de la Fundación Walmart de México. Desde 2004 colabora como directora de tal y coordinadora de responsabilidad social corporativa de Walmart México y Centroamérica. Es miembro del Comité de Responsabilidad Social Corporativo del Centro Mexicano para la Filantropía, también presidenta del Comité de Responsabilidad Social Empresarial de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, ANTAD. Y bueno, también tratando de ser un poco más breve en la parte de análisis de lo que no tenemos, les diría que quizás, y también a un modo muy personal, qué es lo que yo veo que queremos y que a veces trato de recoger de todos los que estamos aquí y algunos de los que me toca conocer en la vida. Les diría que creo que lo que queremos todos es, claro que sí, un México más próspero, más seguro, más ordenado, más justo. Todas estas acciones a veces pareciera que, como dicen por ahí, la verdad es que en la sociedad civil podríamos cristalizarlas porque a veces somos muy soñadores, ¿no? Y a veces somos gente que pensamos y que creemos en un México diferente, en un mundo diferente, y por eso nos ponemos a actuar. Pero creo que todos estos sueños o todas estas cuestiones que quisiéramos cambiar cuando tenemos en el actuar, a veces se ven ensombrecidas por muchas cosas, ¿no? Y desde la Fundación Walmart yo les diría que puedo identificar que a veces esas cosas que nos hacen que esto no pase, tiene que ver con que vemos organizaciones, cada una en su rol, pero todas desarticuladas o muchas desarticuladas, porque no somos capaces quizás de ponernos de acuerdo en cómo hacer las cosas diferentes y cómo poder tener impactos mucho mayores en intervención en la pobreza, en la seguridad, en, como decías ahorita, en una democracia real, en la expresión de las ideas. Y finalmente lo que sucede es que tenemos lo que hoy tenemos. Y realmente eso, si ustedes analizaran y nosotros analizáramos juntos cuánto hemos invertido para el sector social en el ejemplo de abatir a la pobreza, realmente yo diría que quizás no es un tema de recursos y de dinero, sino es un tema realmente de organizarnos mejor. Y a veces eso tiene que ver con que no somos capaces de escuchar y no somos capaces de compartir mejores prácticas. Y lo vemos desde Fundación Walmart y vemos cómo realmente pudiéramos estar cambiando la realidad de las personas tan solo si fuéramos más eficientes en dar cada quien lo que tenemos que dar y cada quien lo que sabemos hacer. Y para mí eso es lo que yo quisiera en un México diferente y es simplemente un tema de responsabilidad. Si cada uno de nosotros hiciéramos el rol que nos corresponde de la manera más eficiente y lo asumiéramos como tal, quizás estas cosas podrían cambiar. Y me parece que ahí
cada uno de nosotros como empresa en Fundación Walmart, eso es algo que tenemos que hacer cada día mejor y que estamos tratando de hacer en lo que sembramos en la sociedad. Estamos buscando, sí, apoyar a la pobreza, estamos buscando que la gente que vive en pobreza alimentaria salga de esas condiciones de vida, pero sí estamos muy claros en que nuestro rol es uno, y ahí es fundamentalmente ser responsables en cómo poder buscar sistemas que funcionen mejor para sacar a la gente y para realmente darles posibilidad de mayores ingresos económicos. En ese sentido, ¿qué buscamos? Buscamos y creemos que las ONGs con las que trabajamos pueden ser muchísimo más profesionales. Creemos y sabemos que las ONGs con las que trabajamos y nosotros mismos tenemos que rendir mejores cuentas, tener sistemas de medición mucho más eficientes, que no estemos dando quizás, como se dice vulgarmente, a tole con el dedo con las métricas que tenemos a veces y que finalmente lo que no miden es cómo estamos haciendo las cosas y que cambien las realidades del país. Tenemos a veces indicadores que disfrazan lo que estamos haciendo y que fundamentalmente no son realmente medición de la eficiencia de lo que estamos invirtiendo. Y eso es algo que exigen las empresas. Y yo ahí creo que habla también de la responsabilidad. O sea, cada uno de nosotros tenemos un rol y ese es mi llamado quizás más fuerte, a hacer realmente de ese rol con responsabilidad un rol realmente eficiente. Una empresa en generar capacidad económica, generar competitividad, empleo de calidad, ser responsable con cada una de las operaciones que hacemos, pero también una empresa que al dar a la comunidad busque las mejores formas de hacerlo en función de lo que sabe hacer mejor. Es algo que hemos tratado de hacer nosotros y sin duda nos falta muchísimo por hacer. Tratar de generar capacidad económica en las comunidades, pensamos que lo podemos hacer enseñando a la gente a identificar esos mercados, a identificar sus capacidades productivas, a insertarlos en las cadenas comerciales como nosotros y realmente empezar a generar economía. Aquellas que no son productos quizás que son para las tiendas como las tiendas Walmart, ¿cómo podemos ayudarles a hacer tractores de su desarrollo y que realmente podamos con ellos generar capacidades de comercio, generar capacidades económicas, educarlos en toda esta parte y realmente darles oportunidades reales de mercado? Muhammad Yunus mencionaba por ahí en algunas conferencias que en realidad la pobreza es una falla del sistema económico y la verdad yo creo que sí puede ser así, porque ¿qué sucede? La mayor parte de las empresas en el mundo creemos que la economía y los ingresos pueden provenir de la gente que puede pagar por ello. Y cada día hoy vemos que los mercados emergentes y los mercados de pobreza deben ser insertados en esta economía y que también son capaces de pagar a menores precios productos y de ser generados, integrados en la cadena, por ejemplo, como agricultores, en agricultura sustentable, a las grandes cadenas o a las pequeñas cadenas, pero que en realidad lo que siempre hemos privilegiado es el desarrollo de los productores que venden en grande y que venden a precios altos, porque ahí es donde están los márgenes. Y finalmente quizás ahí no es donde necesariamente la economía debería de fijarse. Y es ahí entonces donde nosotros creemos que si podemos dar ese granito de arena para sacar de la pobreza a la gente, eso es en lo que nos debemos enfocar. Y de eso quizás es algo que nosotros buscamos mucho en las ONGs. Enfócate en algo, responsabilízate de una cosa que sea tu rol en el que realmente puedas hacer. Aquí hemos escuchado la necesidad de hablar y de hacer que el sistema cambie desde la crítica, desde ese sistema a veces de oposición, y eso es muy válido. Y si ese es el rol y la responsabilidad que queremos adquirir, ahí va. Pero también cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de hacer que las cosas pasen, de hacer que nuestro actuar tenga el menor impacto en los demás o que el impacto que tenga sea positivo. Y de eso se trata quizás este mensaje que yo quisiera dejar aquí, y es que cada quien tenemos un rol y una responsabilidad, no solamente de decir, sino también de hacer. Y me parece que ahí tenemos que ser muchísimo más proactivos. Yo diría que prácticamente eso es lo que estamos buscando nosotros, y en ese hacer también estamos buscando que los empleados, cada uno de nosotros, seamos más responsables en lo que podamos cambiar en nuestro entorno comunitario. Tenemos más de 63,000 voluntarios, pero todos ellos lo que estamos buscando es que seamos empleados socialmente responsables, que cada uno de nosotros entendamos nuestro rol en el hacer en la comunidad,
pero nuestro rol también en el dejar de hacer las cosas que impactan al otro de manera negativa. Entonces, ese es otro tema muy importante. El tema de rendición de cuentas a mí me parece que es un punto en el cual tenemos que mejorar todos. Y todos hablo no solamente como sociedad civil, sino también como personas, como individuos que a veces nos cuesta trabajo decir o rendir cuentas de lo económico o la inversión que hicimos en cada uno de los proyectos o la inversión de tiempo que tenemos a veces para la sociedad y para el impacto que damos a la comunidad. Entonces, me parece que ahí las fundaciones corporativas como nosotros podemos empujar mucho a la sociedad civil. ¿Cómo hacer para profesionalizarnos mejor? Para unirnos en función de sacar una comunidad adelante, en rendir cuentas no solamente de los recursos que nos confían los inversionistas para ser invertidos en la sociedad, sino también de rendir cuentas con las sociedades, las comunidades a las cuales beneficiamos, con el gobierno mismo, con la sociedad entera, de cómo estamos invirtiendo en esas comunidades de modo que las podamos ir sacando adelante. Yo creo que es lo más importante. Bien, pasamos a escuchar a Eduardo Dondé de Teresa. Él es presidente de la Fundación Rafael Dondé, institución de asistencia privada. Desde 2003 tiene esta función. Es socio director de la empresa de consultoría en competencia económica Hidari. Cuenta con la licenciatura en economía por el ITAM y asimismo estudió la maestría en administración de empresas, el MBA y política pública. Buenas noches, yo soy el último, es que voy a ser también muy breve. Creo que pues mucho de lo que está mal ya se ha dicho. Creo que lo único que nos falta agregar es la falta de gobernabilidad y la pérdida de territorio del país. Creo que difícilmente podemos hablar de una etapa tan crítica del país como la que estamos viviendo. Y a la vez tan crítica en el sistema mundial económico, ¿no? Entonces como que se juntan muchas cosas para México y para el mundo. Y en ese sentido yo diría que lo que nos define como Fundación Dondé y el tono que le he impreso a la fundación es una frase de Bertrand Russell que dice: si puedes cambiar a una generación, puedes cambiar al mundo. Y la otra es la de una frase de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, que dice que el nivel de desarrollo de un país se mide con base en el grupo más desfavorecido y pobre de ese país. En ese sentido, yo nosotros lo que vemos, y desde mi punto de vista personal, es que el problema de México lamentablemente es un problema estructural tan grande que difícilmente vemos una solución en muchos sentidos de parte del gobierno, un gobierno que en muchos sentidos no cumple su papel. Tampoco lo vemos de parte de las empresas, porque las empresas tienen incentivos muy particulares y no hay un gobierno que pueda equilibrar y pueda poner los balances a los intereses de las empresas, que además, particularmente con la estructura de este país, pues es una estructura oligopólica de la mayoría de las empresas en muchísimos sectores, con la consecuencia de que la productividad y las posibilidades de desarrollo del país pues se ven seriamente menguadas, ¿no? ¿Cómo va a poder desarrollarse una comunidad rural si ni siquiera tiene acceso a telefonía, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollarnos cuando el máximo que podemos tener en muchas partes del país son 5 megabytes de internet, cuando la misma empresa en Colombia da 30, ¿no? Entonces, realmente creemos que hay pocas opciones en ese sentido. Y de ahí nuestra apuesta es a cambiar una generación. Nuestra apuesta es no a cambiar a maestros, no los vamos a cambiar, es un tiempo perdido. No, ¿para qué les damos incentivos? No va a funcionar, tampoco funcionó en Estados Unidos. No podemos cambiar la educación que tuvieron los padres de familia, ya la tienen, esa difícilmente van a cambiar. Entonces, un poco la apuesta de la fundación es meter un virus positivo y crear islas en donde se reconstruya el país. Lo que hacemos es buscamos las escuelas más marginadas de este país y introducimos un virus para que con la propia estructura que hay, no duplicar infraestructura, no duplicar maestros, solo nos dedicamos a atender a niños de preescolar y primaria. Y lo que hacemos en horarios extracurriculares, no nos metemos con el modelo educativo que, bueno, ya nos dijeron que tiene 100 años de rezago, ¿no? La OCDE, entonces no hay nada que hacer ahí.
Entonces, lo que hacemos es, en tiempo extracurricular, nos dedicamos a transformar la educación de los niños y la vida de los niños más marginados de este país, con la idea de llegar en el 2012 a tener 100,000 niños que hubieran sido el lumpen proletariado de este país, que sean 100,000 niños con un potencial gigantesco de transformación en los siguientes años. Mucho de esto lo hacemos a través de mucha innovación en el tema educativo, mucho a través del arte y de herramientas que hemos venido compilando desde hace muchos años y que, bueno, los resultados los vemos y nuestra apuesta es esa, llegar a 500 escuelas, llegar a 100,000 niños y en el 2012 poder empezar la creación de la coparticipación en una nueva generación de mexicanos que con la información necesaria puedan ser actores sociales para, si no demandar, exigir el cambio. Muchas gracias. Buenas noches, muy brevemente, solo para agradecer primero, como siempre, a todos los ponentes. La verdad es un orgullo tener en Piso 51, siempre decimos que Piso 51 debe de ser o queremos que sea el centro del debate y las ideas en México. Creo que es un orgullo hacerlo de la mano de los exalumnos del ITAM, de la Fundación Javier Beristain. Saludo a María Elena, su esposa, que siempre nos acompaña y que ya es una institución en este club y que nos agrada, nos complace, nos acompaña, nos alegra siempre su presencia aquí. Muchas gracias, María Elena. Y bueno, pues en el caso de ustedes, pues agradecerles, la verdad es un enorme placer para la gente de mi generación ver que ha habido una explosión de la sociedad civil organizada por tratar de defender causas. Cuando yo tenía 12, 14 años, apenas entendía lo que era una ONG, básicamente todas eran ONGs extranjeras instalándose en México, y yo creo que es un placer, como ya lo mencionaron los diferentes ponentes, ver el papel que tienen las ONGs como generador de contrapeso contra los abusos del gobierno, contra los abusos de la iniciativa privada, como generadores de valores, como transformadores de la sociedad, como grandes instrumentos para canalizar energías, darle institucionalidad a la defensa de causas, como grandes instrumentos formadores de información y también de valores. Se mencionaba hace rato que quién educa, se mencionó muy acertadamente que la familia y la escuela, y yo creo que las ONGs también son un instrumento importante para educar a la gente. Son un gran contrapeso, son una gran aportación de esta sociedad democrática que todo el mundo queremos tener, una sociedad participativa. Y de verdad, a todos ustedes, no a todos tengo el gusto de conocerlos, pero a casi todos sé lo que hacen, conozco su trayectoria, el esfuerzo de las organizaciones a las que representan, y de verdad es un orgullo que estén hoy en Piso 51. También a todos los visitantes, jóvenes comprometidos que quieren aprender, a nuestros visitantes de siempre, a los que les agradecemos su compromiso con las ideas. Muchas gracias por estar aquí, y como siempre están invitados a clausurar con nosotros este evento con un brindis en el lounge, en donde podremos seguir conviviendo, y con el gusto de saber que estamos además aportando a la beca Javier Beristain, que como lo digo cada semana, desde donde está, sigue participando para que los jóvenes de México tengan mejores oportunidades a través de la beca que lleva su nombre. Muchas gracias. Buenas noches.